Hola. Hoy vamos a hablar de una creencia bautista. La teoría de la cesación de los dones espirituales. Según los bautistas, en alguna fecha pasada, cesaron algunos dones espirituales. Esta creencia es aceptada por la mayoría de la Iglesia bautista. Aparentemente, esta creencia tiene sustento en varios personajes dentro de la historia, desde la Iglesia Católica Romana, y también de los primeros reformadores. Pero la pregunta más importante ¿es bíblica esta teoría? ¿O no lo es? Por eso, vamos a analizar los argumentos cesacionistas a la luz de la palabra de Dios. Veamos unos extractos del pastor bautista John MacArthur. En concreto, comenzamos a enumerar los dones espirituales. Encontramos una lista de ellos en 1 Corintios 12 y también en Romanos 12. Los juntamos en una lista y obtuvimos primero lo que escogimos llamar dones edificantes permanentes. Él se refiere a dones espirituales permanentes y dones espirituales temporales. Pero esta creencia de dones temporales no se encuentra explícitamente en la palabra de Dios. Vemos que John MacArthur mismo reconoce que él decide llamar a unos dones permanentes, no que así los mencione la Biblia. La presentación de dones espirituales permanentes y dones espirituales temporales es una interpretación privada. Cuando el apóstol Pablo enseña sobre los dones espirituales en 1 Corintios, no dice que algunos de estos sean temporales, los presenta como dones que Dios ha dado a la Iglesia y que tienen un propósito para la Iglesia. También Pablo dice que es importante que no ignoremos sobre los dones espirituales. Ahora vamos a exponer esta mentira de esta creencia que expone el pastor John MacArthur. La primera iglesia, la era apostólica, estos dones fueron dados para confirmar la palabra de los apóstoles y profetas. Esto se ve claramente en las Escrituras. Se les otorgó ciertos dones milagrosos. No eran para la iglesia, no eran para los creyentes, eran para confirmar a los incrédulos que el mensaje predicado por los apóstoles y profetas provenía indudablemente de Dios. 4 de estos dones son mencionados en el Nuevo Testamento: los milagros, las sanidades, las lenguas y la interpretación de lenguas, o mejor dicho, los idiomas. MacArthur dice que estos 4 dones, que él llama temporales, no eran para la iglesia. Y eso no es cierto. Esta mentira es fácilmente demostrable al leer lo que enseña el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 12, donde el apóstol Pablo enseña con claridad que el don de lenguas es para edificación de la iglesia, si hay intérprete en la misma. Donde Pablo explica que el hablar en lenguas es de edificación para la iglesia, si hay intérprete de lengua. Porque, si hay intérprete, todos pueden comprender lo que se dice y ser edificados con la palabra. El texto es claro, afirmando que la iglesia recibe edificación con la interpretación de lenguas. Es una falacia. El argumento de MacArthur y los cesacionistas, que estos dones no eran para la iglesia. Escuchemos otro extracto del pastor John MacArthur, hablando de estos dones, que él llama temporales. Y si las señales de los apóstoles eran dones del Espíritu Santo para confirmar, entonces podemos unir todo y podemos ver que a medida que los apóstoles salieron de la escena, también lo hicieron los dones del Espíritu dados a ellos como señales de confirmación. Concluyeron con ellos. Dice 2 falacias. La primera, que estos dones eran solamente señal para los judíos, cuando vimos que eran también edificación para la iglesia. Y el orden en que debía manejarse la iglesia con los dones también es enseñado por el apóstol Pablo. Pablo enseña que se hable en lenguas por turno y que otro hermano interprete. Otra falacia que dice MacArthur es que estos dones eran solo para los apóstoles,
cuando Pablo mismo enseña que son para la iglesia. Pablo mismo dice querer que todos los creyentes hablemos en lenguas, que se profetice y haya interpretación de lenguas. Pablo mismo enseña que Dios puso en la iglesia a profetas, a quienes hacen milagros, sanan y tienen don de lenguas. Es una falacia decir que dones de milagros, sanidades o lenguas eran solo para los apóstoles. Dios los puso en la iglesia. John MacArthur dice que estos dones temporales asignados a los apóstoles concluyeron con ellos. Escuchemos. Y podemos ver que a medida que los apóstoles salieron de la escena, también lo hicieron los dones del Espíritu dados a ellos como señales de confirmación. Concluyeron con ellos. Pero Pablo afirma que Dios puso en la iglesia a quienes tienen estos dones, no que sean exclusivos a los apóstoles. Estos dones fueron dados para confirmar la palabra de los apóstoles y profetas. Se les otorgó ciertos dones milagrosos. No eran para la iglesia, no eran para los creyentes. Pero Pablo afirma que Dios puso en la iglesia a quienes tienen estos dones, no que sean exclusivos a los apóstoles. La teoría de la cesación de los dones se basa solo en una mala interpretación de un texto de Pablo, donde Pablo afirma que las profecías se acabarán, las lenguas cesarán, y la ciencia se acabará. Pero Pablo no establece una fecha donde sucederá esto que dice, que van a cesar las lenguas y acabarse las profecías y la ciencia. Pero si continuamos leyendo, podemos entender en los versículos siguientes a qué se está refiriendo. Pablo dice que ahora vemos en parte, pero cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Cuando venga lo perfecto, se acabarán las profecías, la ciencia, y cesarán las lenguas. Porque, cuando venga el reino de Dios, ya no habrá ninguna obra de la iglesia aquí en la tierra. Toda obra se acabará. Vendrá lo perfecto. Ese es el sentido, dentro del contexto, de lo que Pablo enseña sobre la cesación de las lenguas, y el fin de las profecías, y la ciencia. Es falso que haya dones que sean solo por señal. Ya vimos como Pablo dijo, que sí hay intérprete. La iglesia es edificada. Porque es lógico que si uno no entiende lo que se dice, no puede ser edificado. Pero sí, si uno comprende. Porque hay intérprete de lenguas. El problema es que en muchas iglesias se habla en lenguas de forma desordenada, y no como Pablo enseñó. Y también algunos falsos pastores y maestros. Se nota que están inventando lenguas sin que se las dé el Espíritu Santo. Y todo eso hace que algunos, por culpa del desorden, o por los falsos maestros, nieguen todo don de lenguas, por no prestar atención a la palabra. No a los creyentes, sino a los incrédulos. La señal no es para los creyentes. Las lenguas nunca tuvieron un propósito para los creyentes. Nunca tuvieron ningún significado. Pero es Dios quien puso estos dones en la iglesia, para que ésta sea edificada, con palabra que trae el Espíritu Santo. Y cuando esto se realiza en orden, hablando por turno, y con intérprete, se cumple lo estipulado por Dios. Y la iglesia es edificada con esa palabra. Es claro, por varios versículos, que estos dones no eran exclusivos para los apóstoles, ni tampoco eran solo por señal a los judíos. En este texto, Pablo enseña que si entra un incrédulo en la iglesia y alguien profetiza, el incrédulo es convencido y juzgado por la profecía, el cual, si escucha que hablan en lenguas, pensará que están locos.
pero, por la profecía, recibirá palabra entendible. Y será convencido. En fin. Espero, este video ayude a comprender el error de esta teoría de la cesación de los dones. Es contraria a la palabra de Dios. Pero reconociendo los abusos y los falsos maestros, es entendible la duda. Pero, si vamos a la palabra, la duda es revelada con la verdad. ¿Cuántas veces te he llamado? Y has cerrado tu corazón. Te has encerrado en tus pensamientos, queriendo hacer tu voluntad. No dejaré de hablarte de mi amor y misericordia, porque ellas tienen poder para libertarte. Medita una vez más y despójate de tu maldad, ya que el tiempo es corto para todos vosotros. Aprovecha bien el tiempo y escucha mi voz. Ella te dará vida eterna. Si eres entendido, harás mi obra perfecta. No mirará más atrás, sino harás mi voluntad. Debes decir, jamás te obligué a nada. Eres libre porque te hice libre.